El Che es símbolo de lucha, símbolo de revolución. Libertad por todos, por justicia. Fue comandante de nosotros y es comandante hoy en día de América y de donde quiera que haya una revolución. Un ejemplo para América y para el mundo entero. Ha enseñado mucho. Hace más de 30 años, nuestros padres se despidieron de nosotros. Partieron para continuar los ideales de Bolívar, de Martí, un continente unido e independiente. No volvimos a verlos. Hoy llegan a nosotros sus restos, pero no llegan vencidos. Vienen convertidos en héroes, eternamente jóvenes, valientes, fuertes, audaces. Nadie puede quitarnos eso. Siempre estarán vivos junto a sus hijos, en su pueblo. El hecho de la derrota y la muerte de ninguna manera le resta vigencia e intensidad a la parábola existencial del comandante Ernesto Guevara. Desgraciadamente, la historia de nuestra América, como la llamaría Martí, está jalonada por muchas de esas derrotas, está jalonada por el asesinato del mariscal Sucre, también asesinado igual que Che, por el de Bernardo Monteagudo, por el exilio de San Martín, que muere en Francia, por ese Bolívar que va descendiendo territorialmente hasta su muerte, diciendo, edificado en el aire y arado en el mar. Sin embargo, ¿quién osaría decir que el proyecto de San Martín está enterrado? Que el proyecto de Bolívar está suprimido. En un mundo donde, como tú sabes muy bien, la ética no anda precisamente pasando por su mejor momento, un mundo donde la política se ha envilecido, donde la dignidad de la gente no importa, la vida misma de la gente no importa, donde hay tanta falta de solidaridad, donde se cultiva, la maquinaria mediática cultiva el egoísmo, cultiva el individualismo, cultiva la idea de sálvate tú y que los demás hagan lo que puedan. Yo creo que esa permanente entrega del Che a los demás, esa extraordinaria generosidad, esa estructura ética tan firme, esa utopía que él defendió, tan ajena a toda forma de burocracia, tan ajena a toda forma de dogmatismo. Él fue un crítico muy severo de los errores de aquel llamado socialismo real. Es decir, yo creo que el Che es uno de los más grandes hombres que ha dado este continente. Y creo que esto trasciende a las distintas expresiones de pensamiento que puede haber en la Argentina. Creo que indudablemente se lo ve como quizás el símbolo mayor de desprendimiento y de compromiso por una idea, por una causa. Y él la llevó a la práctica. Entonces, en general, yo le diría que la inmensa mayoría de los argentinos nos sentimos orgullosos de que el Che, que ha trascendido las fronteras argentinas, por lo menos haya nacido en Argentina. Es el símbolo de la entrega, del desinterés, de la valentía, de la lucha por el desposeído, de arriesgar todo para ir, equivocadamente o no, a tratar de rescatar de la pobreza a los bolivianos. El Che Guevara es un ícono de lo que representa un hombre que debe enfrentar una realidad diferente, una nueva realidad a un mundo en crisis. Y nosotros en Bolivia tenemos una crisis social, económica profunda. Entonces el Che es un faro en este sentido de darnos las pautas. Creo que más allá de cualquier debate ideológico, la figura de Ernesto Che Guevara hoy es una figura de una dimensión internacional, planetaria, es un ícono de los jóvenes en todo el mundo y el hecho de que haya nacido en Rosario creo que es un dato de la historia, pero además que tiene un profundo significado para todos nosotros.
La historia de Ernesto Guevara comienza cuando sus padres, Celia de la Serna y don Ernesto Guevara Lynch, contraen matrimonio en 1926 y viajan a Caraguatay, en la provincia de Misiones, al norte de Argentina, para trabajar en plantaciones de yerba mate. En los primeros años de su vida vivió Ernesto Che Guevara con su mamá y con su papá. Sus padres tenían una explotación de yerba, así que bueno, él se crió ahí viendo cuál era la explotación del hombre por el hombre. En este lugar, rodeado de selva, rodeado de monte, rodeado del río Paraná, creció viendo esa realidad de la explotación de los hombres. Sin embargo, es la ciudad de Rosario, Santa Fe, el lugar donde nace Ernesto, el primer hijo varón, el 14 de junio de 1928. Al cumplir el niño 2 años de edad, los Guevara se establecen en Altagracia, Córdoba, un lugar ideal para la salud de Ernestito, que padecía de bronquitis asmática, y allí cursa los niveles iniciales de educación junto a la pandilla, como llamaban al primer grupo de sus amigos. Su vida de estudiante continúa en Córdoba, donde se hace bachiller en 1942. 5 años después, inicia la carrera de medicina en Buenos Aires y el 29 de diciembre de 1951 parte en motocicleta en un primer viaje por Latinoamérica, acompañado de su amigo Alberto Granados. Lo conocí en el año 1942, en aquella edad él era estudiante de bachillerato y era compañero de estudio de mi hermano. En ese tiempo yo estudiaba bioquímica en la Universidad de Córdoba y dirigía un equipo de rugby. Y Ernesto vino a verme porque él quería jugar, pero como era asmático, nadie lo quería poner en su equipo. Pero como yo siempre he creído desde aquella época en que la mejor medicina es el deporte, yo le dije que sí, que viniera, que íbamos a practicar. Bueno, así fue como nació la amistad. Gracias al rugby, gracias al asma y gracias al gusto por los viajes. Los ojos del joven Guevara se impregnan de la dura realidad social existente en Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Se asoma al difícil trabajo de los obreros mineros, recorre Machu Picchu y muestra solidaridad humana al prestar asistencia médica en un leprosorio. El 12 de junio de 1953 recibe el título de médico en la Universidad de Buenos Aires. Su deseo es seguir vinculándose con los pueblos de la región, y esa es la razón del segundo viaje. Pero esta vez el acompañante es otro de sus amigos, Carlos Calica Ferrer. El periplo lleva a Guevara por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Nosotros iniciamos el viaje el 7 de julio de 1953 desde la estación de Retiro, estación de tren de Buenos Aires. Hace poco un periodista iraní que me entrevistó me dijo: se conoce vivir una persona cuando se viaja con esa persona, porque durante un viaje es donde una persona muestra realmente su personalidad. De manera que Ernesto no hizo nada más que, para mí, que confirmar todas las virtudes que tiene Ernesto. El amigo entrañable, el tipo inteligente, el tipo valiente. Ernesto ya venía con un diagnóstico de la miseria, de la pobreza, del abandono de todos estos pueblos de América. Y Ernesto ya, por las cosas que él me decía, buscaba una terapia para todo eso. Y pienso que él consigue una puerta para tratar de este drama cuando lo conoce a Fidel en México. La nueva etapa de su vida comienza en México al unirse a Fidel Castro y viajar en el yate Granma hacia Cuba para comenzar la lucha armada contra el dictador Fulgencio Batista. Ya para siempre los cubanos lo llamarán Che. Comandante en la Sierra Maestra, queda después en la historia como figura principal en el combate por el control de Santa Clara, en el centro de la isla, golpe decisivo para el derrocamiento de Batista. No importa que nos amenacen
con que si Johnson o si Wolcott. Es decir, Juana o su hermana. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada, no se pueden dejar intimidar por eso. Y juntos construiremos la nueva vida. Él decía, un revolucionario tiene que decir la verdad ajustada como un guante. Un revolucionario tiene que dejar a veces todo, hasta su propia familia. Y la familia tiene que entender que uno está haciendo por la propia familia. Pero claro que cuando uno elige estas vidas, así que tiene la vigencia del hombre que dio cátedra de lo que era vivir como uno decía, ¿no? Y entregar su vida tan generosamente, porque fue una entrega impresionante, ¿no? Y que nuestros hijos tomaron, quisieron tratar de hacer algo parecido, y bueno, y fueron masacrados, ¿no? Pero me parece que siempre están vivos como el Che. El Che vive cada vez que se lo canta, cada vez que se lo recita, cada vez que hay una bandera, cada vez que hay una reunión. La vinculación por la ideología, ¿no? La gran gesta del Che nunca se acabó, ¿viste? Todo lo contrario, siempre fue creciendo y crecerá. Y bueno, y dentro de la música, cada vez hay más necesidad de los músicos de transmitir el deseo general, ¿no? El deseo de la justicia, de la igualdad, ¿viste? Del amor, porque uno a lo lejos ve que la gesta del Che tuvo mucho amor. Se puede decir el Che está más vivo que nunca, pero no me gusta. Eso siempre depende de los que estamos vivos. Pues se está planteando hoy el siglo XXI un socialismo nuevo y hay que hacerlo, no solo plantearlo, pero las condiciones son mucho mejores que antes. El imperialismo está atravesando una etapa muy difícil y los pueblos tienen una enorme cultura. No me gusta tampoco decir que si el Che estuviera tal cosa u otra, pero nosotros creo que necesitamos el pensamiento del Che y estudiar el pensamiento del Che, porque el ejemplo del Che está ahí muy claro, hay que seguirlo, y el pensamiento no está tan conocido todavía. Ernesto Guevara era un joven con mucha inteligencia y con muchas capacidades, pero el Che Guevara nació el 2 de diciembre, cuando desembarcó en las Coloradas. Si la Revolución Cubana, el Che Guevara podría haber sido un gran médico, un buen matemático, un buen poeta, pero nunca hubiera sido el Che Guevara. El pensamiento y la acción del Che ocupan lugar importante en la Cuba revolucionaria, donde es ministro de Industrias y presidente del Banco Nacional, fundador del trabajo voluntario y de empresas productivas y creador de la agencia de noticias Prensa Latina, cuyo primer director es su compatriota Jorge Ricardo Massetti. El proyecto surgió de una conversaciones y trabajos comunes entre Jorge Ricardo Massetti, también el Che, Fidel seguramente también participó de la idea de gestación y de la necesidad de tener una agencia propia. Rodolfo fue un colaborador, digamos, que llamado por Massetti decidió también participar en ese proyecto. Pero la gestación fundamentalmente de la idea, de la necesidad de tener una agencia alternativa a las agencias internacionales para poder tener un manejo independiente de la propia información y comunicación, fue fundamentalmente de Jorge Ricardo Massetti y el Che. Yo en el año 1959 vi unas cuantas veces visitar al director de Prensa Latina, Jorge Ricardo Massetti, al comandante Che Guevara. Él indiscutiblemente, como es sabido, siempre tuvo una gran preocupación por el futuro de América Latina. Y en aquellos momentos, pues, visitaba la agencia, que por cierto eran casi siempre visitas a altas horas de la noche.
para informarse mejor de las noticias que estaban llegando de América Latina. Prensa Latina tenía en aquellos momentos corresponsal en casi todas las capitales de América Latina y el Caribe, Centroamérica. Y es lógico que eso ocurriera, puesto que además entre el Che y Masetti había una vieja amistad, no vieja en años, pero sí vieja en diálogos y compartir ideas. Yo cubría el turno de redacción en la agencia Prensa Latina, como estaba soltero en esa época, cubría el turno de la madrugada. Y el Che, que trabajaba de noche, quería saber información sobre todo de la Argentina. Eran los años de la presidencia de Arturo Frondizi, había pronunciamientos militares con mucha frecuencia, y él quería información actualizada. De manera que de pronto a las 12:30, a la 1 de la madrugada, me pasaban, la telefonista de turno me pasaba y me decía, es el comandante Guevara. Y ahí estaba la voz del Che que preguntaba qué está pasando en Buenos Aires. Entonces yo leía los despachos, 2, 3, 4 despachos, y al día siguiente, si había una crisis prolongada, al día siguiente se comunicaba o bien con Masetti, que Guevara es declarado ciudadano cubano y en junio de 1959 contrae matrimonio con Aleida March de la Torre, quien será madre de sus hijos Aleida, Camilo, Celia y Ernesto. Un día que veníamos a Santa Clara por La Habana, él me dice, Alberto, ¿vos crees que yo me puedo casar en tu casa? Digo, bueno, Che, si usted me dio la casa, él me dio la casa a la cabaña, ¿cómo no se va a poder casar en mi casa? Dice, bueno, me voy a casar en tu casa. Está bien, yo llego, le digo a mi mujer, oye, no se lo comentes con nadie, pero el Che me dijo que se iba a casar aquí. Raúl Castro, Vilma Espín, el Liceo de la Campa, el piloto, Alberto Fernández Montedioco, Pachungo en la guerrilla de ese que murió allá, la esposa de Pachungo, Hernando López, uno de los ayudantes que todavía está vivo, Juan Alberto Castellano, la esposa Lidia Abdala, Aleida y el Che. En el acta de la boda de él está la firma de mía, de Raúl y de Fidel, los 3 testigos. Sus años en Cuba después del triunfo de 1959 lo vinculan con el pueblo y lo llevan a desarrollar misiones diplomáticas representando a la isla, mientras madura también su decisión de continuar la lucha en otros escenarios. La satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Yo voy a verlo al Ministerio de Industria y le digo, Che, ¿cuándo usted se va? Le digo yo. Dice, ¿por qué vos me preguntás eso? Digo, porque Hermes está desaparecido y el único que sabe dónde está Hermes es usted. Y para mí usted anda en algo raro. Y yo quiero que usted sepa que si usted se va, yo me quiero ir con usted. O yo me voy con usted. No me dijo nada, dice, bueno, lo vamos a tener en cuenta. Luego de pasar por África asesorando a los rebeldes congoleses, llega en secreto a La Habana, donde cambia su aspecto físico y emprende el nuevo proyecto de lucha armada que incluye a Bolivia y a Argentina, su tierra natal. El 7 de septiembre de 1966 llega a Ñancahuazú, en Bolivia, para iniciar allí la lucha.
Che nos explicó qué proyecto era el que quería llevar adelante, nos habló de las dificultades de la lucha porque no estaría presente el Partido Comunista, era una lucha muy larga, que su meta para él era Argentina. Bueno, estaban los peruanos para el tema del Perú, y de los bolivianos, que todo el grupo de compañeros que había saldría el jefe, digamos. Entre tanto, él era quien dirigía todo, ¿no? Guevara fue herido en combate el 8 de octubre de 1967. Cae prisionero de los militares bolivianos y al día siguiente es asesinado en una pequeña escuela del poblado La Higuera por orden de un oficial de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos presente en el lugar. El pueblo cubano conoce la noticia de la muerte. Un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Pero el paradero de sus restos no se conoció en aquel entonces. Las informaciones eran escasas hasta que a mediados de 1997 llega la noticia del supuesto lugar donde se encontraba sepultado el Che. La figura del Che retoma un ámbito mucho más amplio. Eso se demostró en la seriedad en que se llevó a cabo la exhumación, en la forma en que se despidió, pese a que se buscó el perfil más bajo, pero el compromiso de la gente que desfilaba en el hospital japonés, yo creo que es la demostración más tangible del sentimiento del pueblo boliviano. Curiosamente en Santa Cruz, a pesar de una élite muy conservadora, muy derechista, que es la predominante en Santa Cruz, yo noté una gran apertura del pueblo cruceño en general, inclusive de las autoridades locales, para respetar y venerar, digamos, hasta cierto punto lo que fue el significado que tenía el hallazgo de los restos. La búsqueda tan laboriosa, tan persistente del equipo cubano que estuvo en esta tarea, apoyado por antropólogos argentinos y también algunos bolivianos, finalmente dio como resultado el hallazgo de los restos de él y de un grupo de compañeros que habían sido enterrados en una fosa común. Bueno, para nuestra familia y para mí, ¿no? Estos momentos son muy difíciles porque todas estas noticias han afectado, han escarbado, ¿no? lo más hondo de nosotros, y un hecho tal, no tenemos informaciones reales de lo que está sucediendo. O sea, en el sentido de que si puede ser verdad o puede ser mentira. Si puede ser algo para especular sobre la muerte o sobre el cadáver de Che Guevara, o si es una cosa cierta del gobierno boliviano, de que en realidad se van a hacer todas las gestiones para buscar el cadáver del comandante Guevara y entregárselo a nosotros, los familiares de él. El 28 de junio de 1997, luego de un previo trabajo investigativo conjunto de antropólogos argentinos y cubanos en la localidad de Valle Grande, Bolivia, se confirmó la noticia de que allí se encontraba enterrado el cadáver, abriendo entonces un nuevo capítulo en la historia del Che. Si nos entregan el cadáver, sería recibirlo no solo como hijo, ¿no? Sino como alguien que el pueblo cubano siempre quiso mucho, que quiere mucho, que siempre lleva, como un ejemplo de honestidad, de valentía, de pureza. Yo creo que el recibimiento del pueblo cubano sería muy bonito. Por decisión familiar, llegan a La Habana a inicios de octubre los restos mortales de Guevara y sus compañeros caídos en Bolivia. Petrolero y salitrero, en el terrible desamparo de la mañana y en la gran... Como ves, esta tierra
que es tu tierra. Este pueblo, que es tu pueblo. Esta revolución, que es tu revolución, hasta la victoria siempre. El Che está bien donde está, aquí, en Cuba. Él eligió venir a pelear aquí. Él eligió formar parte de esta revolución que por suerte triunfó en 1959. Yo creo que es muy provinciano pensar que un hombre pertenece al lugar donde nació. Yo diría que el Che nos pertenece a todos, pertenece al pueblo cubano, pertenece al pueblo argentino, pero sin ningún lugar a dudas, donde llegó a ser el Che fue en la Revolución Cubana. Y entonces está muy bien ahí en Villa Clara, donde está. No hay que tocarlo. No toquemos los símbolos, no los lastimemos. El Che elige como lugar de proyección de cambio social en América Latina, Cuba. De él hace de ese lugar el centro de irradiación de un nuevo pensamiento. Es ahí donde él lleva a cabo una posición importantísima, que es el hecho de los incentivos morales del hombre nuevo. Y entonces está muy bien donde él lanza el gran desafío que tenemos todavía en América, que es crear el hombre nuevo. La imagen del Che proyecta muchos valores, ha trascendido del siglo XX hacia el siglo XXI y sigue siendo un personaje digno de ser imitado, un personaje ejemplar, y por eso mismo hay un vínculo muy estrecho entre la Argentina, su patria de nacimiento, Cuba, la patria que adoptó y donde combatió por la revolución, y Bolivia, donde entregó su sangre. Entonces, si bien es un personaje universal, yo creo que por lo menos estos tres países estamos mucho más comprometidos con el personaje y deberíamos aunar esfuerzos para hacer cosas que recuerden. El tiempo no pasa en vano, las nuevas generaciones irrumpen y las nuevas generaciones tienen la necesidad de conocer tal como fue este personaje. 2 gotitas de agua cayeron sobre mi pie, las montañas lloraban porque mataron al Che. El Che murió en Bolivia como una estrella en la frente, alumbrando el continente de la América Latina. Aquí en Cuba se le enseña a los niños la valentía, la responsabilidad, muchas cosas de muchos hombres que tenemos la dicha de tener, muchos hombres que se pueden imitar, que hay que imitarlos por sus convicciones, pero en particular tenemos al Che, que desde que los niños llegan oímos su lema que dice seremos como el Che. Realmente nosotros queremos que todos los niños sean como el Che. ¿Por qué? Porque es aquel hombre con tantos valores a imitar. Por ejemplo, la responsabilidad. Nosotros necesitamos que nuestros pioneros de verdad sean responsables. Su solidaridad. Vemos como el Che dejó de vivir por otros países del mundo. No le importaba que fuera su nacionalidad, cualquier país. La laboriosidad, que necesitamos tanto de la laboriosidad, que nuestros niños sean trabajadores, honestos, responsables. Y acá, en especial en la escuela nuestra, tratamos de que los chicos vayan viendo en cada acto, lo vayan conociendo de a poco, de acuerdo a cómo nosotros hemos observado ha sido su posición en cuanto a la formación de un Estado, a los ideales que debe tener un joven. Y en profundidad los chicos investigan sobre la historia del Che Guevara en el ciclo de especialización, ya que en esta escuela
tenemos como especialidad el diario, revista, hacer documentales. Entonces, a través de la especialidad, los chicos hacen una investigación sobre la vida del Che Guevara en los últimos años, en quinto y en sexto año. Su entrega a la lucha, su renuncia a cargos y honores, su pensamiento social y las características de su muerte convirtieron al Che en un ícono revolucionario permanente. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. En muchas partes del mundo se recuerda al Che desde el memorial erigido en Santa Clara hasta su Rosario natal. Era algo muy reclamado por los propios rosarinos y también por toda la gente que visita la ciudad y que pregunta normalmente por 2 o 3 hitos fundamentales. Uno es el monumento y otro habitualmente es la casa donde nació Che Guevara. Así que me parece que estamos cumpliendo con una deuda y de alguna manera reconociendo a tal vez uno de los hijos más dilectos de la ciudad y de mayor trascendencia internacional. Es una deuda con la historia, es una deuda con Rosario, con el mundo, con Cuba. Y bueno, hoy se da un paso en este rescate que además espero que sirva para que los que nacieron en Rosario y viven en Rosario puedan tener una real dimensión de lo impresionante que es la figura del Che. El orgullo del rosarino en general pasa, como te digo, a través de los nombres y apellidos. De personajes como el humorista de televisión Alberto Olmedo, como Fito Páez, como Baglietto, como una cantidad de nombres que generalmente corresponden al arte y a la cultura. Dentro de esos nombres, o por encima de esos nombres, es indudable que la figura del Che Guevara es la más importante para el rosarino. O sea, cuando un rosarino tiene que hablar de su ciudad, lo primero que esgrime es el nombre del Che Guevara. Y te diría que más allá o más acá de las doctrinas, porque el Che ha pasado a ser un emblema mundial, fundamentalmente argentino y rosarino. Nosotros tenemos que decir que este es un sitio histórico muy sagrado y que no hay capital en el mundo que pueda cubrir los valores éticos, culturales, históricos, ideológicos que encierra para nosotros la figura del Che y sus guerrilleros. Creo que no hay capital que pueda cubrir eso. Al Che no es un objetivo sino un medio. La intención es llevarlo a cabo de una manera en particular, que es mediante la donación de bronce de una gran cantidad de personas que hacen de este proyecto una obra colectiva. O sea, personas que están de acuerdo con hacer un homenaje al Che, un monumento de 4 metros de altura que va a pesar 3.000 kilos. Bueno, o sea, acercan una llave a algún lugar donde hay centros de acopio en distintas provincias de Argentina. Y bueno, con esa llave, que parece algo simbólico porque es algo pequeño, pero en realidad es concreto, porque una llave más otra y otras 75.000 hacen 3.000 kilos, y con esos 3.000 kilos hacemos este homenaje, ¿no? En Altagracia, Córdoba, la casa donde viviera su adolescencia el Che, fue visitada por los presidentes Fidel Castro de Cuba y Hugo Chávez de Venezuela. Se ha conservado idéntica
Después de la visita de Fidel Castro y de Hugo Chávez al Museo Casa Ernesto Che Guevara, evidentemente la historia de ese museo ha cambiado. Hay un antes y un después en la vida de ese museo. La cantidad de visitantes se ha duplicado o triplicado, porque tenemos datos que en el mes de después de la visita de Fidel, ese mismo día, o sea, el día siguiente, 2.000 personas visitaron el museo. Acá en Altagracia conocíamos la historia del Che y conocíamos que había vivido en varias casas en esta zona, por este barrio. Estuvo en una casa cerca de la gruta, vivió también en lo que era el Hotel Sierras y en varias casas de acá. Investigando supimos que esta fue la casa donde más años vivió, donde más tiempo vivió y donde ellos la consideraban como más propia de ellos, o sea, a la que le tenían más cariño. Entonces se iniciaron trámites de expropiación, hasta que se logró expropiar la casa. La idea era conservar lo que había sido la casa donde había vivido el Che, por supuesto. Acá en Argentina Ernesto tiene merecidos homenajes, como son museos, como son plazas, como son monumentos, como por ejemplo el otro día yo no sabía, en Villa María hay un monumento al Che. Son pasos adelante que vamos dando. Inclusive acá en Altagracia, por primera vez hay intervención de los reales amigos del Che, que es la gente de la Revolución Cubana, porque hasta hace poco tiempo nosotros acá lo teníamos, no yo, acá lo tenían como Ernestito, no pasaban, ya las guías no hablaban del Ernesto del Granma, que es donde Ernesto empieza a ser el Che. Inmortaliza la palabra y se inmortaliza su figura. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Debo decirte que al comienzo, en los primeros años después de su asesinato, me molestaba ver esa silueta. Pero después me di cuenta que no, que estaba equivocado. Que no existen gente que se hace millonario vendiendo camisetas. Que lo que se hace millonario son los que venden droga, los que corrompen el país, los que venden el petróleo, eso sí son los que... Entonces, ¿cómo no? Pero además otra cosa me fui dando cuenta, de que los jóvenes, aunque decían que no sabían qué era así, sabían que la presencia del Che en sus pechos le molestaba a sus padres que no habían hecho nada por un mundo mejor. Y entonces esa es una forma también de estar presente. Así que me dije, no, dejemos que la vida sea la que diga. Después de muchos años de controversias y de opiniones encontradas en torno al Che Guevara debido a la efervescencia política, hoy por hoy ya surge como una figura indiscutible, y por otro lado creo que para los jóvenes que tal vez no vivieron la epopeya de la Revolución Cubana y ha quedado muy atrás en el tiempo, de todas formas sigue siendo, creo que un emblema de rebeldía. Y aparte me da la impresión que aún mismo entre sus enemigos o entre la derecha se lo respeta como un tipo que no ambicionaba la riqueza personal, ni el oro, ni nada por el estilo, y que aquilató algo que es importante desde cualquier costado de la vida y de la política, y que es la decisión de morir por una idea, ¿no? Que hay muy pocos personajes que lo han sustentado hasta el final como él. Hay muchos chicos que se ponen la camiseta y llevan todo, pero no saben quién era el Che, ni por qué peleaba el Che, ¿no? Yo siempre les digo a todos los que andan con la camiseta y las fotos y todo, que las pongan en la pared las fotos y que dejen que el Che los mire, no que ellos lo miren al Che,
a ver si pueden resistir esa mirada tan fuerte que él tenía. Bueno, y además porque a ver si hacen lo que decía el Che, ¿no? El interés por conocer la vida, la historia y el pensamiento del Che Guevara crece a diario y es fácil verlo en la calle, donde personas de diferentes niveles y características buscan libros, documentos y noticias que muestran el real significado de lo que fue su existencia. Los libros del Che sí se venden cotidianamente, tenemos varias ediciones, hay personas que buscan las ediciones económicas y hay otras personas que vienen buscando primeras ediciones o escritos editoriales de otros países. Y bueno, en esta librería sí tenemos bastante material sobre el Che. Para muchos estudiosos del pensamiento y la acción de Ernesto Che Guevara, pensaban que estaba todo dicho respecto a Ernesto Che Guevara, que no había nada que profundizar. Sin embargo, la aparición de los últimos textos de él y dados a conocer públicamente, que se mantuvieron reservados por los motivos que sean durante décadas, la aparición de estos textos ha llevado a que nuevas riquezas de la construcción del socialismo ha quedado sobre la mesa para seguir discutiendo. La polémica se ha reabierto e inclusive dio señales muy claros por parte de Ernesto Che Guevara cuáles eran los elementos centrales para que la construcción del socialismo no tuviera retroceso. El Internet y la prensa mundial difunden periódicamente los distintos aspectos de la historia del Che Guevara. El tema del Che Guevara en la prensa cubana es tratado con mucho respeto, con profundidad. Yo te diría que, sin temor a equivocarme, que hasta el momento no se ha publicado algo sin comprobar. Todo ha sido con un rigor histórico muy fuerte. Los temas aquellos en los cuales los periodistas no nos hemos sentido con la capacidad y los conocimientos para desarrollarlo, nos hemos auxiliado de especialistas en la materia. La figura del Che tiene unas dimensiones tales que permiten hacer con él y con su historia y con su vida, hacer de todo, desde el amarillismo más repugnante hasta la investigación histórica más profunda. Creo que hay espacio para todo porque, claro, es un mito corporizado con una intensidad y vivido de tal manera por el resto del mundo, porque ya no se puede hablar que es un liderazgo moral de Latinoamérica, es un liderazgo mundial. La camiseta con la efigie de Che aparece en los lugares más remotos del Asia, del África, en todas partes. O sea, yo creo que el tratamiento sobre la figura de Che admite todas las variedades, desde las que están guiadas solamente por un propósito comercial hasta las que tienen realmente un interés de investigación, porque el personaje, creo, a pesar de todo lo que se ha escrito sobre él, no está agotado por usted. En la cátedra Che Guevara lo que intentamos hacer es desarrollar el pensamiento revolucionario del Che, el marxismo latinoamericano del Che. Nuestro público es centralmente el movimiento piquetero, el movimiento estudiantil, y aspira a ser una cátedra masiva. La desarrollamos en varios lugares, dentro de la Universidad de las Madres y fuera de la Universidad de las Madres. Pero es el único lugar donde podemos acceder al pensamiento del Che, porque en el resto de la universidad el Che no es material de estudio, lamentablemente. El Centro de Estudios Che Guevara tiene su origen en los primeros años de la década del 80, cuando los archivos que estaban en poder de la familia se abren con obra todavía inédita, incluso desconocida, para su organización y futura publicación. Actualmente el centro tiene dos tareas y propósitos fundamentales. De un lado, la investigación, y del otro, bueno, pues la divulgación de la vida, la obra y el pensamiento del Che. ¿Cómo es esa divulgación? Principalmente centrados en los valores que el Che como figura revolucionaria a nivel mundial tiene y deben ser conocidos. Y bueno, en ese sentido se hacen talleres comunitarios,
se está ampliando para tener un espacio mayor para todas estas actividades, a la vez que se hacen productos comunicativos, documentales, se asesoran en películas, en guiones, en todo este tipo de trabajo que sirve precisamente para que el mundo conozca quién es realmente el Che Guevara. Ni las fronteras de países, ni los diferentes idiomas han impedido que mucha gente de distintos rincones del planeta quiera acercarse al Che Guevara. Esa es otra razón más para entender por qué el Che está en todas partes. El Che Guevara, pues siempre hemos dicho que el Che Guevara es uno de los personajes más imprescindibles de este siglo, del siglo pasado y de los que vendrán. El Che es importantísimo, importantísimo. Yo pienso que tanto para los cubanos como para mucha gente, pero para los villaclareños en particular, yo... y lo queremos, vaya, lo queremos, y yo te puedo decir que son pocas las casas donde no hay una foto del Che. Tú vas ahora a mi casa y yo te voy a dar la llave y tú vas a entrar y en el cuarto hay una figurita del Che. Con una florecita puedes ir con confianza ahí al doblar, y así sucede en los centros de trabajo. Mi local de mi centro de trabajo está malísimo, pobrecito, está malísimo, pero hay una figura del Che. Ve por los centros, ve por las casas, todo el mundo te puede hablar de Che. Yo por lo menos, para mí es tan cubano como cualquier cubano. El Che, es argentino, ma las empresas del Che son cubanas, son bolivianas, son el otro. Él appartiene a la patria que ha combatido por, no a la patria que ha nacido. Nadie sabe que Che es argentino, o todo el mundo sabe que Che es identificado con Cuba. El Che viva todavía será el mejor símbolo, un mejor revolucionario. Las cosas había sido diferente con el Che. Sí, con el Che muerto, con el Che asesinado, como se fue, la situación como es ahora. Pero sí, él tiene un gran símbolo, él está un gran símbolo como es ahora. Para mí él fue visionario, él tenía sus creencias y poderoso en seguir con ellas. Tiene poder como imagen, seguro, y mis amigos lo mismo, es como todos los jóvenes en las universidades que son muy liberales. Conocen a Che. Como uno de los grandes líderes de esta revolución y de Bolivia, está presente aquí en Cuba, ¿entiende? Y en mí también. Y que siempre vamos a seguir las ideas, el pensamiento del Che, los jóvenes cubanos, la generación de los adultos mayores. Ya no me preocupa que un señor de 60 años no se acuerde de Che Guevara, me preocupa que gente de mi edad no sepa quién es el Che Guevara. Mientras lo recordemos, eso es lo fundamental, mientras nos acordemos de él, eso es lo fundamental. Yo creo que el error del argentino está en eso, no acordarse de él. Uno lo puede debatir o puede estar de acuerdo, pero acordarse se tiene que acordar. Si tanto se acuerdan de Maradona por un gol de fútbol, ¿cómo no te vas a acordar del Che Guevara?